Aunque Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Edmund Kemper siempre vivirán en la infamia, en la actualidad hay individuos que cometen los crímenes más horripilantes contra la humanidad. Desde las retorcidas mentes de estos asesinos hasta la implacable búsqueda de justicia, arrojamos luz sobre la aterradora realidad de los asesinos en serie actualmente en activo y nos adentramos en las profundidades de su depravación. Prepárese para un viaje a los rincones más oscuros de la psique humana. El destripador de River City. En el corazón de Little Rock, Arkansas, entre 2020 y 2021, se produjeron una serie de horribles apuñalamientos que dejaron a la comunidad sumida en el miedo y la confusión. Estos ataques aparentemente aleatorios se cobraron la vida de 3 víctimas inocentes y dejaron a una herida, mientras un único sospechoso sembraba el caos en la ciudad. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, este escurridizo asesino sigue en libertad, arrojando una sombra de incertidumbre sobre la comunidad. El primer asesinato se produjo el 24 de agosto de 2020, cuando Larry Eugene McChristian, de 64 años, fue hallado muerto a puñaladas en el porche de un desconocido. El brutal ataque fue captado por las cámaras de vigilancia, pero la identidad del asesino seguía siendo un misterio. Apenas un mes después, el 23 de septiembre, Jeff Welch, de 62 años, fue descubierto muerto en el porche de su casa con una herida punzante en el cuello, lo que confirmó la presencia de un asesino en serie. Tras un periodo de silencio, la ciudad sufrió otra oleada de violencia el 11 de abril de 2021. Debra Walker, una mujer de 41 años, fue brutalmente atacada y apuñalada 15 veces. Milagrosamente, sobrevivió a las heridas y proporcionó información crucial sobre su agresor. Menos de 24 horas después, Marlon Anthony Franklin, de 40 años, fue encontrado muerto a puñaladas, lo que refuerza la conexión entre los casos. La policía de Little Rock emite una alerta de seguridad tras múltiples ataques con arma blanca en la ciudad. 3 de esos ataques han sido homicidios, y la policía cree que todos están conectados. Y ahora tienen una recompensa de $20,000 por el sospechoso. El Departamento de Policía de Little Rock, en colaboración con el equipo de análisis de conducta del FBI, llegó a la conclusión de que estos escalofriantes ataques fueron obra de un único delincuente. El asesino atacó a desconocidos que caminaban solos de madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana. A pesar del aumento de las patrullas policiales y de una recompensa de $20,000, el sospechoso sigue prófugo, dejando a la comunidad en vilo. Tras los escalofriantes asesinatos de Little Rock, la policía puso en marcha una implacable investigación para llevar al autor ante la justicia. Tras el hallazgo de la 4ª víctima, Marlon Anthony Franklin, las autoridades concluyeron oficialmente que era probable que un único delincuente hubiera cometido estos atroces crímenes. Esta revelación conmocionó a la comunidad, que se dio cuenta de que un asesino en serie andaba suelto. A pesar de la determinación de la comunidad y de la incesante búsqueda de justicia, la identidad del asesino en serie de Little Rock sigue siendo un misterio. El caso sigue abierto y las fuerzas del orden continúan siguiendo pistas y explorando todas las vías para detener al sospechoso. La ciudad de Little Rock permanece unida, negándose a dejar que el miedo la defina, mientras espera el día en que el escurridizo asesino sea llevado ante la justicia. El Wes Mesa, coleccionista de huesos. Una llamada a la policía condujo al espantoso descubrimiento de los restos de 11 mujeres y un niño por nacer. Sus cuerpos estaban en tumbas poco profundas, esparcidos por un terreno de 100 acres, en preparación para el desarrollo. Casi todas las mujeres eran hispanas, todas tenían conexiones con prostitución y drogas, y todas habían sido dadas por desaparecidas entre 2002 y 2005. En los anales de los crímenes sin resolver, pocos casos son tan inquietantes y desconcertantes como los asesinatos de Wes Mesa. Entre 2001 y 2005, el desolado desierto de Albuquerque, Nuevo México, se convirtió en el cementerio de al menos 11 mujeres. Sus restos fueron descubiertos en 2009, conmocionando a la comunidad y dejando a las fuerzas del orden enfrentadas a un misterio que sigue sin resolverse a día de hoy. Christine Ross, que salía a dar un paseo nocturno con su perra Ruka, tropezó con un hueso que parecía un fémur. Sin saber su origen, hizo una foto y se la envió a su hermana, enfermera titulada. La confirmación no se hizo esperar. Se trataba de un hueso humano. Con ese hueso como catalizador, se produjo un sombrío descubrimiento. Los detectives peinaron la West Mesa, cerca de la calle 118 S. Uiru, y desenterraron 11 tumbas que contenían los restos de 2 adolescentes y 9 adultos. Las víctimas, en su mayoría mujeres hispanas, habían desaparecido entre 2001 y 2005. Tenían edades comprendidas entre los 15 y los 32 años.
sus vidas se truncaron en la flor de la juventud. Entre las víctimas se encontraban Jamie Varela, Mónica Candelaria, Victoria Chávez, Virginia Cloven, Silania Edwards, Cinnamon Elks, Doreen Márquez, Julie Nieto, Verónica Romero, Evelyn Salazar y Michelle Valdés. Estos nombres representan vidas trágicamente arrebatadas, familias destrozadas y una comunidad marcada para siempre. Lo que hizo que los asesinatos de West Mesa fueran aún más escalofriantes fue el hecho de que la mayoría de las víctimas tenían vínculos con el trabajo sexual. Esto llevó a los investigadores a creer que un asesino en serie, apodado el coleccionista de huesos de West Mesa, tenía como objetivo específico a mujeres vulnerables dedicadas a este tipo de trabajo. La investigación dio un giro oscuro a medida que las fuerzas del orden se adentraban en el mundo del tráfico sexual y en los peligros a los que se enfrentan las personas implicadas. El Departamento de Policía de Albuquerque, en colaboración con el FBI, puso en marcha una investigación a gran escala sobre los asesinatos de West Mesa. Los perfiladores del FBI se unieron a la investigación, creando perfiles de sospechosos y analizando las pruebas. Pero a pesar de su experiencia, el asesino seguía siendo esquivo. Las pistas prometedoras se convirtieron en callejones sin salida, dejando a los detectives frustrados y a las familias de las víctimas desesperadas por obtener respuestas. En un esfuerzo por resolver el caso, el FBI ofreció una recompensa de hasta $100,000 por información que condujera a la detención y condena de la persona o personas responsables de los asesinatos de West Mesa. Sin embargo, a pesar de la cuantiosa recompensa, la identidad del asesino seguía siendo un misterio. Hoy en día, los asesinatos de West Mesa siguen sin resolverse. El coleccionista de huesos de West Mesa sigue libre, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y vidas destrozadas a su paso. Pero la lucha por la justicia continúa. Las víctimas no serán olvidadas, y las fuerzas del orden siguen empeñadas en resolver este escalofriante misterio. Jeff Davis, 8 asesinos. En la tranquila ciudad de Jennings, Luisiana, una serie de asesinatos sin resolver conmocionó a la comunidad entre 2005 y 2009. Las víctimas, conocidas como las 8 de Jeff Davis o las 8 de Jennings, eran 8 mujeres cuyos cadáveres fueron descubiertos en los pantanos y canales que rodean el pueblo. El estado de descomposición de los cuerpos dificultó enormemente la determinación de la causa exacta de la muerte, lo que aumentó el misterio y el horror del caso. La primera víctima, Loretta Lewis, fue encontrada flotando en un río por un pescador el 20 de mayo de 2005. Este trágico hallazgo marcó el inicio de una serie de asesinatos que atenazarían a la ciudad durante años. Las otras víctimas fueron Ernestine Marie Daniels Patterson, Kristen Gary López, Whitney Dubois, Laconia Maggie Brown, Crystal Shea Benoit Seno, Brittany Gary y Nicole Guillory. Cada una de estas mujeres vio truncadas sus vidas de la forma más brutal y sin sentido. El autor y reportero de investigación Ethan Brown profundizó en las investigaciones en torno a los 8 de Jeff Davis y descubrió una red de errores y controversias dentro de la oficina del sheriff local, en el centro sur de Luisiana. Un pequeño pueblo ha estado en vilo durante años. 8 mujeres jóvenes, conocidas como las 8 de Jennings, fueron asesinadas durante 4 años, sin cierre y sin pistas. ¿Podría ser la corrupción policial la razón? A medida que se desarrollaba la investigación, Brown descubrió una red de conexiones entre las víctimas, los sospechosos y la policía. Muchas de las víctimas se conocían bien, ya fuera por parentesco o por compartir vivienda. También compartían rasgos comunes como la pobreza, las enfermedades mentales y los antecedentes de drogadicción y trabajo sexual. Trágicamente, estas mujeres no solo se enfrentaron a las dificultades de sus circunstancias, sino que también sirvieron como informantes para la policía, proporcionando información valiosa sobre el tráfico de drogas local y otras víctimas antes de sus propias muertes prematuras. Lo que hace aún más inquietante el caso de Jeff Davis, 8, es la revelación de que miembros de las fuerzas de seguridad locales fueron nombrados sospechosos por sus propios testigos. Las acusaciones de mala conducta en la oficina del sheriff han complicado aún más la investigación. En un intento de hacer frente a las acusaciones contra los investigadores, el sheriff ordenó que se realizaran pruebas de ADN a todos los investigadores que trabajaron en el caso Jeff Davis, 8, en 2009. Sin embargo, la oficina se ha negado a comentar los resultados de las pruebas, dejando a las familias de las víctimas y a la comunidad en un estado de incertidumbre. A pesar de las detenciones y órdenes de detención dictadas contra sospechosos en relación con el caso,
Los avances han sido lentos y nadie ha rendido cuentas por los asesinatos de Jeff Davis Och. La inquietante pregunta persiste: ¿quién es el responsable de estos atroces crímenes? ¿Y se hará justicia algún día? El estrangulador de Eastbound. En otoño de 2006, el miedo se apoderó de Atlantic City. 4 mujeres, todas ellas trabajadoras del sexo, corrieron una suerte espantosa a manos del estrangulador de Eastbound. Sus cuerpos fueron descubiertos en una zanja de drenaje detrás de la hora demolido Motel Golden Key, causando conmoción en la comunidad y cautivando a la nación. Las víctimas, Molly Dilts, Kim Raffo, Barbary Braydor y Tracy Roberts, fueron encontradas boca abajo en fila, con sus cuerpos sin vida dispuestos en una macabra exhibición. Colocados a 60 pies de distancia unos de otros, todos compartían un destino común: la muerte por estrangulamiento. El estrangulador del Este no tuvo piedad, dejando una escalofriante firma en sus víctimas. Barbara B. Braydor, una trabajadora del sexo de 42 años que luchaba contra la adicción a la cocaína, desapareció en octubre de 2006. Su cuerpo estaba tan descompuesto que no se pudo determinar la causa de su muerte. Molly Jean Dilts, una joven de 20 años, originaria de Black Lick, Pensilvania, fue la primera víctima mortal. A pesar de no tener antecedentes por trabajo sexual, se cree que trabajaba en esa industria en el momento de su muerte. Kim Raffo, una excamarera de 35 años de Canarsie, Brooklyn, se había dedicado al trabajo sexual en Atlantic City. Fue vista con vida por última vez un día antes de que se descubrieran los cuerpos. El estrangulador de Eastbound apretó su garganta, acabando con su vida en un brutal acto de violencia. Tracy Ann Roberts, una ex bailarina erótica de 23 años de Delaware, también fue víctima del estrangulador de Eastbound. Luchaba contra la drogadicción y había sido golpeada en la garganta por un hombre que quería ser su proxeneta poco antes de su desaparición. El Motel Golden Key, antaño un lugar de refugio para quienes buscaban cobijo, se convirtió en una inquietante escena del crimen. El Eastbound Strangler había elegido este lugar para llevar a cabo sus atroces actos, dejando una cicatriz duradera en la comunidad. La investigación de los crímenes del estrangulador de Eastbound se enfrentó a numerosos retos. Los sospechosos iban y venían, pero nunca se nombró a nadie como sospechoso definitivo. Terry Oleson, un técnico que se alojaba en el Motel Golden Key en el momento de los asesinatos, fue implicado por su novia durante una disputa doméstica. Sin embargo, no se encontraron coincidencias de ADN que lo relacionaran con los crímenes. Eldred Raymond Burchell, que había confesado haber matado a personas, también fue considerado sospechoso, pero no se encontraron pruebas que lo relacionaran con los asesinatos. En 2010, surgió una posible conexión entre el estrangulador de Eastbound y los asesinatos en serie de Gilgo Beach. Las fuerzas del orden investigaron las similitudes entre ambos casos, con la esperanza de descubrir un vínculo. Sin embargo, esta teoría se descartó posteriormente, dejando ambos casos como misterios separados y sin resolver. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías conspirativas que intentan arrojar luz sobre la identidad del estrangulador de Eastbound. Algunos especulan con la posibilidad de que varios asesinos actúen bajo el mismo nombre, mientras que otros creen que aún no se ha descubierto al verdadero culpable. Estas teorías aumentan la intriga y el misterio que rodean al caso. El asesino de la cara sonriente. El asesino de la cara sonriente tiene su origen en la teoría del asesinato de la cara sonriente, que surgió a finales de la década de 1990, cuando Gannon y Duarte empezaron a examinar una serie de misteriosas muertes de hombres jóvenes jalados, muertos en masas de agua, en varios estados del medio oeste de Estados Unidos. Estas víctimas, a menudo universitarios, deportistas y triunfadores, tenían algo en común. Habían sido vistos por última vez saliendo de bares o fiestas bajo los efectos del alcohol. Fue durante su investigación cuando Gannon y Duarte hicieron un descubrimiento escalofriante. Se habían encontrado pintadas con una cara sonriente cerca de los lugares donde se recuperaron algunos de los cadáveres. Esta conexión les llevó a teorizar que estas muertes no eran ahogamientos accidentales, como concluían las fuerzas del orden, sino obra de uno o varios asesinos en serie. El graffiti de la cara sonriente se convirtió en un símbolo inquietante asociado a los presuntos asesinatos. Parecía burlarse de los investigadores, dejando una firma siniestra en las escenas de estos trágicos crímenes. La teoría del asesinato de la cara sonriente recibió una gran atención en 2008, cuando Gannon y Duarte publicaron un libro de texto titulado Case Studies in Drowning Forensics. Esta publicación dio a conocer sus conclusiones a un público más amplio,
y suscitó un acalorado debate entre las fuerzas del orden, los expertos y el público. Sin embargo, la teoría de la cara sonriente no convenció a todo el mundo. Otras fuerzas policiales que habían investigado muertes similares rebatieron la conclusión de que estos casos estuvieran relacionados. El Departamento de Policía de La Crosse, Wisconsin, que había estado a cargo de 8 de las investigaciones, concluyó que las muertes eran ahogamientos accidentales de hombres ebrios y no encontró pruebas de símbolos de caras sonrientes en ninguna de las escenas. El Centro de Investigación de Homicidios también publicó un informe de investigación en el que intentaba refutar científicamente la teoría. Argumentaban que las pintadas de caras sonrientes encontradas cerca de los cadáveres no coincidían entre sí, lo que sugería que no habían sido dibujadas por el mismo asesino. Además, señalaron que la ausencia de traumatismos físicos o de drogas, en la mayoría de los casos, indicaba ahogamiento accidental y no juego sucio. La teoría del asesinato de la cara sonriente también ha llegado a la cultura popular. En 2019, una serie docu titulada Smiley Face Killers: The Hunt for Justice, emitida en la cadena de televisión Oxygen, arrojó luz sobre los casos de hombres jóvenes que han desaparecido y cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente en masas de agua. La Oficina Federal de Investigación, FBI, también se ha pronunciado sobre la teoría del asesinato de la cara sonriente. En un comunicado, el FBI reconoció la información proporcionada por Gannon y Duarte, pero afirmó que no han desarrollado ninguna prueba que apoye la teoría de un asesino o asesinos en serie. Creen que la mayoría de estos casos parecen ser ahogamientos relacionados con el alcohol. La teoría del asesinato de la cara sonriente sigue cautivando la imaginación del público, planteando preguntas sobre la existencia de un asesino con cara sonriente y la naturaleza de estos casos sin resolver. El debate en torno a estos asesinatos sirve para recordar las complejidades y los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden para resolver este tipo de crímenes. El asesino de Chillicothe. Otras 3 mujeres han sido encontradas, muertas en la zona desde el año pasado, y 2 siguen desaparecidas, todas en el área de Chillicothe. Y todas las mujeres tenían un historial de abuso de drogas. El caso ha provocado conversaciones de un asesino en serie. En la tranquila ciudad de Chillicothe, Ohio, una serie de desapariciones y asesinatos conmocionaron a la comunidad. A lo largo de 14 meses, entre la primavera de 2014 y el verano de 2015, varias mujeres desaparecieron sin dejar rastro, dejando a sus familias y a la comunidad sumidas en el miedo y la confusión. 4 de las mujeres fueron encontradas muertas más tarde. Sus cuerpos mostraban signos de violencia. A otras 2 no se las volvió a ver ni a saber de ellas. Estos casos, conocidos como los 6 de Chillicothe, han quedado sin resolver, dejando una oscura nube de misterio sobre la comunidad. La primera mujer en desaparecer fue Charlotte Trego, madre de 2 hijos, relacionada con el trabajo sexual y adicta a la heroína. Desapareció en mayo de 2014 y sigue en paradero desconocido. Tameka Link, amiga de Charlotte, fue dada por desaparecida el 3 de mayo de 2014. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, y aunque la autopsia sugirió una sobredosis de drogas, su familia cree que hubo luego sucio en su muerte. Wanda Lemons desapareció en noviembre de 2014 y su caso sigue abierto. Shasta Himmelrich desapareció el día de Navidad de 2014 y su cuerpo fue encontrado en el helado río Scioto unos días más tarde. Aunque su muerte fue declarada suicidio, sus familiares creen que fue asesinada. Tiffany Sayre desapareció en mayo de 2015 y su cuerpo fue encontrado en un arroyo semanas después, envuelto en una sábana. La última mujer en desaparecer fue Timberly Claytor, cuyo cuerpo fue hallado cerca de un edificio vacío tras haber recibido un disparo mortal. Cuando las desapariciones de los 6 de Chillicothe conmocionaron a la comunidad, las fuerzas del orden iniciaron una amplia investigación para descubrir la verdad que se ocultaba tras estos inquietantes casos. La búsqueda de respuestas les llevó a los oscuros entresijos de las drogas, el trabajo sexual y la posible trata de seres humanos. La investigación de las desapariciones planteó interrogantes sobre si el responsable era un único asesino en serie o si se trataba de una operación de tráfico sexual que se cebaba en mujeres vulnerables. Muchas de las mujeres se conocían entre sí y se sabía que se dedicaban juntas a las drogas o al trabajo sexual, lo que llevó a especular con la posibilidad de que hubieran sido víctimas de una red delictiva más amplia. A pesar de las dificultades, las fuerzas del orden trabajaron sin descanso para llevar a los autores ante la justicia. En julio de 2015 se produjo un gran avance cuando Jason McCrary, un delincuente sexual convicto,
fue acusado del asesinato de Timberly Claytor, la última de las mujeres de Chillicothe en desaparecer. El cómplice de McCrary, Ernest Dola Bill Moore E.E., también era sospechoso de tener información sobre las otras mujeres desaparecidas y muertas. Sin embargo, la complejidad de los casos y la falta de pruebas concretas que relacionaran a McCrary y Moore con las demás desapariciones dificultaron el establecimiento de una conexión definitiva. La investigación dio otro giro cuando Neil Falls, un hombre sospechoso de ser un asesino en serie, fue asesinado en defensa propia por una mujer en Charleston, Virginia Occidental. Falls llevaba consigo una lista de otras 10 mujeres, lo que levantó sospechas sobre su posible implicación en otros asesinatos. Dada la proximidad de Virginia Occidental con Ohio, los investigadores exploraron posibles conexiones con los casos de Chillicothe, pero no se establecieron vínculos concretos. A pesar de los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden, los casos de los 6 de Chillicothe siguen sin resolverse. El jefe de policía de Chillicothe, Keith Washburn, reconoció la amplitud de la investigación y declaró: «Probablemente se trate de la investigación más exhaustiva jamás realizada en este condado. Sin embargo, la verdad sigue siendo elusiva, dejando a la comunidad anhelando justicia». El estrangulador de Chicago. En las arenosas calles de Chicago, una presencia oscura y siniestra ha proyectado una larga sombra sobre la ciudad durante más de 2 décadas. Se cree que el estrangulador de Chicago, un nombre que infunde miedo en los corazones de los residentes, es el responsable de una serie de escalofriantes asesinatos que han dejado un rastro de devastación y preguntas sin respuesta. Desde 1999, al menos 50 mujeres, en su mayoría negras, han sido víctimas de este escurridizo asesino, que les ha arrebatado brutalmente la vida de una forma inquietantemente similar. La historia del estrangulador de Chicago comienza con una cadena de asesinatos sin resolver ocurridos entre 1999 y 2018. Estas víctimas, de edades comprendidas entre los 18 y los 58 años, aparecieron abandonadas en rincones desolados de los barrios del sur y el oeste de Chicago. Edificios abandonados y callejones se convirtieron en las inquietantes escenas del crimen, donde estas mujeres inocentes encontraron su trágico destino. La espeluznante coherencia de las localizaciones de estos asesinatos es solo la punta del iceberg. Lo que hace aún más escalofriante el caso del estrangulador de Chicago es la forma brutal en que fueron asesinadas estas mujeres. El asesino no tuvo piedad, dejando a su paso un rastro de violencia inimaginable. Algunas víctimas fueron violadas y golpeadas, y sus cuerpos mostraban las cicatrices de una crueldad indescriptible. A otras las ataban, amordazaban y dejaban que sufrieran un destino horrible. A menudo les ataban bolsas de plástico a la cabeza, asfixiándolas en un cruel giro del destino. Lo más inquietante es que el asesino las despojaba de sus ropas, dejándolas vulnerables y expuestas. En algunos casos, el asesino incluso prendía fuego a sus cuerpos sin vida, añadiendo una capa más de horror a un crimen ya de por sí espantoso. Las víctimas del estrangulador de Chicago no eran meras estadísticas. Eran hijas, hermanas y madres. Cada muerte representaba una tragedia única, que dejaba tras de sí familias destrozadas y comunidades de luto. En los últimos años, el caso del estrangulador de Chicago ha vuelto a ser objeto de atención, gracias en parte a los esfuerzos de Thomas Hargrove y el Murder Accountability Project, MAP. Hargrove, inspirado por su estudio del asesino en serie Gary Ridgway, desarrolló un algoritmo para identificar a posibles asesinos en serie. A través de su investigación, Hargrove ha identificado un patrón sorprendente en el caso del estrangulador de Chicago. Las víctimas eran recuperadas a menudo al aire libre, en callejones o propiedades abandonadas, algo poco habitual en la mayoría de los casos de asesinato. Además, en al menos 3/4 partes de las muertes había un claro componente sexual. Las víctimas aparecían parcial o totalmente desvestidas, con sus cuerpos expuestos en un grotesco despliegue de violencia. El algoritmo de Hargrove le ha llevado a creer que estas 51 mujeres no fueron asesinadas por 51 individuos distintos. En su lugar, sugiere que muchas de estas mujeres fueron víctimas de hombres que habían sido asesinados antes. La escalofriante idea de que un solo asesino pueda ser responsable de la mayoría de estos asesinatos produce escalofríos a quienes siguen el caso. El hecho de que los asesinatos se detuvieran en 2014 para reanudarse en 2017 apoya aún más la teoría de que el estrangulador de Chicago pudo haber estado brevemente encarcelado durante este período.
Sin embargo, la policía de Chicago se ha mostrado reticente a aceptar la teoría de Hargrove. Aunque han revisado sus datos, siguen sin estar convencidos de que el estrangulador de Chicago sea un asesino en serie individual. Según la policía, no hay pruebas concretas que sugieran la existencia de un asesino en serie activo, y el ADN recogido en las escenas de los crímenes no vincula los casos entre sí. Hasta la fecha, solo se ha resuelto uno de los 51 asesinatos. Diamond Turner, cuya vida se truncó trágicamente, fue asesinada por un hombre con el que mantenía una relación. Como las demás víctimas, fue asfixiada y desechada cruelmente. La falta de avances en la resolución de los casos restantes ha dejado un vacío en los corazones de las familias de las víctimas, que anhelan un cierre y justicia. El asesino de la I-70. Era la primavera de 1992, cuando empezaron los infames asesinatos de la I-70 que conmocionaron el corazón de América. La primera víctima, Robin Fuldauer, una joven de 26 años encargada de una tienda Payless Shoe Stores de Indianápolis, se convertiría sin saberlo en el catalizador de una serie de brutales asesinatos que conmoverían al país. Aquel fatídico 8 de abril de 1992, Robin trabajaba diligentemente sola en la tienda cuando entró un intruso. No sabía que su vida estaba a punto de truncarse trágicamente. El asesino, armado con una determinación escalofriante, apuntó y disparó mortalmente a Robin en la nuca. Su cuerpo sin vida fue descubierto ese mismo día, escondido en un almacén en la parte trasera de la tienda. Este acto de violencia sin sentido dejó a la comunidad conmocionada y a la policía sin respuestas. Pero el asesino de la I-70 no había hecho más que empezar. 3 días después del asesinato de Robin, la pequeña ciudad de Wichita, Kansas, se convertiría en el siguiente territorio de caza de este despiadado depredador. Patricia Smith, de 23 años, y Patricia Maggers, de 32, trabajaban en la tienda de novias, la Bride d'Elegance, cuando sobrevino la tragedia. La racha de violencia del asesino de la I-70 continuó, dejando un rastro de devastación a su paso. El 27 de abril, Michael McCown, de 40 años, empleado de Sylvia's Ceramic Supply en Terre Haute, Indiana, fue víctima de la ira del asesino. Michael, conocido por su coleta y confundido con una mujer, recibió un disparo por la espalda mientras reponía las estanterías. El asesino no tuvo piedad, acabó con la vida de Michael y dejó tras de sí una comunidad en duelo. A medida que aumentaba el número de cadáveres, el asesino de la I-70 parecía imparable. Nancy Kitzmiller, una empleada de 24 años de la zapatería Boot Village de St. Charles, Missouri, se convirtió en su siguiente víctima. Trabajando sola el 3 de mayo, Nancy fue encontrada muerta, con un disparo en la nuca. La brutalidad del asesino no tuvo límites, y la comunidad quedó sumida en el miedo y la incredulidad. Solo 4 días después, Sarah Blessing, una mujer de 37 años que trabajaba en la tienda holística Store of Many Colors de Raytown, Missouri, corrió una suerte similar. Todas las víctimas compartían un trágico rasgo común. Fueron asesinadas al estilo ejecución de un disparo en la nuca con la misma arma, una pistola Erma Werke modelo ET-22. La elección de las víctimas del asesino de la I-70 parecía girar en torno a mujeres jóvenes, menudas y morenas, excepto Michael McCown, cuyo aspecto pudo llevar al asesino a confundirlo con una mujer. Las tiendas atacadas eran tiendas especializadas, a menudo despojadas de pequeñas cantidades de dinero en efectivo, lo que sugiere que el robo no era el motivo principal detrás de los asesinatos. El departamento de las autoridades ahora creen que los 6 asesinatos están conectados. El asesino de la I-70 se ganó su escalofriante apodo por la proximidad de los asesinatos a la I-70, una importante autopista de este a oeste que atraviesa el corazón del Medio Oeste. En los últimos años, el caso ha suscitado un renovado interés y se han hecho esfuerzos por utilizar los avances de la tecnología del ADN. Se espera poder volver a analizar las pruebas de ADN recogidas en el lugar del crimen, lo que podría suponer un gran avance en la identificación del asesino. Los investigadores también están estudiando la posibilidad de realizar búsquedas de ADN familiar, que podrían ayudar a identificar a los parientes del asesino y reducir el número de sospechosos. A día de hoy, la verdadera identidad del asesino de la I-70 sigue siendo desconocida. Las familias de las víctimas siguen buscando una solución, atormentadas por la pérdida de sus seres queridos y las preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. El Departamento de Policía de St. Charles, junto con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley implicados en el caso,
insta a cualquier persona que posea información a que la facilite, ofreciendo una recompensa de $25,000 por cualquier pista que pueda conducir a la identificación y detención del asesino. Asesino en serie de Long Island. Los asesinatos en serie de Long Island, también conocidos como los asesinatos de Gilgo Beach, conmocionaron a la comunidad y cautivaron a la nación. Todo comenzó el 1 de mayo de 2010, cuando Shannan Gilbert, de 23 años, que trabajaba como acompañante, hizo una llamada frenética al 911. Creyó que alguien la perseguía y salió corriendo, sin llegar a conocerse. Creyó que alguien la perseguía y echó a correr para no volver a ser vista. Mientras las autoridades buscaban a Gilbert, en diciembre de 2010, se toparon con un sombrío descubrimiento cerca de Gilgo Beach. En lugar de encontrar a Gilbert, hallaron los cadáveres de 4 mujeres, identificadas posteriormente como Maureen Brainard Barnes, Amber Costello, Megan Waterman y Melissa Barthélemy. Estas mujeres, todas menudas y de unos 20 años, trabajaban como acompañantes en Internet. Las similitudes entre las víctimas hicieron sospechar que se trataba de un asesino en serie. El descubrimiento de otros 6 grupos de restos en mayo de 2011 elevó el total a 10, incluidas las 4 de Gilgo. Entre las víctimas se encontraban Jessica Taylor, Valerie Mack, un niño sin identificar, un varón asiático sin identificar y una víctima apodada Peaches. La búsqueda de respuestas continuó y en diciembre de 2011 se encontraron los restos de Shannan Gilbert. Sin embargo, los investigadores creen que su muerte pudo ser accidental. El caso permaneció sin resolver durante años, hasta un gran avance en febrero de 2022, cuando se formó un nuevo grupo de trabajo. Esto llevó a la identificación de un sospechoso, Rex Heuermann, que fue observado en áreas conectadas a los teléfonos desechables utilizados para contactar con las víctimas. Las pruebas de ADN y los registros de los teléfonos móviles vincularon a Heuermann con los asesinatos y fue detenido en julio de 2023. La detención de Rex Heuermann en julio de 2023 marcó un importante punto de inflexión en la investigación de los asesinatos en serie de Long Island. Heuermann, residente de Massapequa Park, Long Island, fue acusado de múltiples cargos de asesinato en relación con las muertes de Melissa Barthélemy, Megan Waterman y Amber Costello. Aunque actualmente es el principal sospechoso del asesinato de Maureen Brainard Barnes, no ha sido acusado de su muerte. El avance en el caso se produjo tras un chivatazo del pasado. El compañero de piso de Amber Costello, Dave Schaller, había descrito anteriormente a uno de los clientes de Costello como un hombre con aspecto de ogro que conducía un Chevrolet Avalanche de primera generación. Esta descripción, junto con la marca y el modelo del vehículo, llevó a los investigadores a echar un vistazo más de cerca a los registros telefónicos de Costello desde 2010. Descubrieron que el cliente había realizado llamadas incesantes a Costello antes de su desaparición. La investigación dio un giro significativo cuando las autoridades se dieron cuenta de que el cliente utilizaba un teléfono desechable. También descubrieron que los teléfonos desechables utilizados para contactar con las víctimas solían estar en Massapequa Park, donde vivía Heuermann, o en el centro de Manhattan, donde se encontraba su estudio de arquitectura. Con esta información crucial, el grupo de trabajo se centró en Heuermann como principal sospechoso. Los detectives obtuvieron más pruebas que vinculaban a Heuermann con los asesinatos cuando recuperaron su ADN de una caja de pizza desechada en el centro de Manhattan. El ADN coincidía con un cabello masculino encontrado en el cuerpo de Megan Waterman. Junto a las pruebas de ADN, los registros de los teléfonos móviles proporcionaron pruebas adicionales de la conexión de Heuermann con los teléfonos desechables utilizados para contactar con las víctimas. Heuermann se declaró inocente de los cargos durante su comparecencia ante el Tribunal del Condado de Suffolk. Actualmente se encuentra detenido sin fianza en una cárcel del Condado de Suffolk, a la espera de juicio. Aunque Heuermann no ha sido imputado en ninguna otra investigación, la búsqueda de justicia continúa y las autoridades siguen comprometidas en descubrir la verdad que se esconde tras estos atroces crímenes. Concluimos nuestra exploración de los asesinos en serie activos en la actualidad con sus atroces crímenes como inquietante recordatorio de la oscuridad que puede acechar a nuestra sociedad. Si les ha gustado este vídeo, hagan clic en las tarjetas que aparecen en sus pantallas para ver más vídeos fascinantes como este. Les espero.